produce ciertas libertades, pero no produce libertad plena, y produce prosperidad, pero para unos poquitos y no para todos, que es la idea de Dios. Entonces, estamos hablando de las causas por las cuales nacen los derechos, causas que violan algunos gobernantes, que violan a algunos personajes, y entonces por esa razón nacen la lucha de los derechos. Pero antes de entrar, Juan, hablar de los derechos, pues vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia, que es nuestro contexto primario. Pues a la ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, qué bien, Juan, se le dio, creo que se levantó con ese espíritu tiránico, se despertó con la idea de ser déspota, se despertó y pensó, hoy voy a hacer una resolución para los colombianos. La ministra de Salud, Carolina Corcho, sacó una resolución, escuche bien, que viola la Constitución de Colombia. Sacó una resolución que va en contra de los derechos de las personas. Sacó una resolución en contra de la razón, en contra de lo natural. Y esta resolución dice que las niñas, después de 14 años, ya pueden abortar sin pedirle permiso a los padres ni consultar a nadie. ¿Qué te parece, Juan? Hay muchas cosas que uno puede opinar en este momento de la situación que está pasando, no solamente acá, sino ya en muchos países de la región y hasta en Europa todo, y cómo el absurdo ya se ha dominado completamente de la política en sí. Entonces, cómo este tipo de personas vienen con la imposición, digamos, con la moral, de venir a decidir hasta qué edad pueden niñas que ni siquiera son mentalmente o psicológicamente capaces de aún valerse por sí mismas, pero sí pueden valer la vida de otra persona en sí. Entonces, hay hartas cosas que se están pasando por encima. ¿Por qué? Porque no están buscando la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? El pecado. O sea, ya todo, como nosotros como personas bíblicas cristianas, sabemos que el pecado en el corazón del hombre es el origen del mal. Y al no querer erradicar esto, nos dan aspirinas, y estas aspirinas solamente están contaminando más el cuerpo, están contaminando aún mucho más el cuerpo y no lo están sanando en sí. Y este tipo de cosas se puede ver por como la falta de sabiduría, de como visión, digamos, de no entender cuáles son las verdaderas, cómo se puede recuperar, o sea, lidiar con esta causa, cómo se puede eliminar este tipo de problemática, que no es dejando que la niña aborte, sino es discipulando a la nueva generación en sí. Es que, Juan, mira, si un niño de 14 años va donde el médico, va a la EPS, va a ir donde el médico, no lo atienden. Siempre le dicen, venga con su padre, una persona adulta. Lo lógico, lo normal, No, porque y este niño, tampoco no puede votar, no puede entrar a un lugar que sea reservado para gente mayor de edad, porque hay una edad establecida. claro, Eh, eh, pero a la ministra se le dio por armar el revolcón, claro, porque es gente que no razona en base a la verdad, gente que no razona en base a los principios históricos de las sociedades libres, gente que tiene una mente definitivamente torcida, una mente fuera de la realidad
presente. Para mí es gente que se mantiene, me pareciera que mantienen en el computador jugando estos juegos virtuales o como el Avatar. La película Avatar es bueno porque meten a la gente en un mundo irreal. La gente se conecta y luego en ese mundo irreal se convierte en lo que quiere ser. ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué quiere ser? Y viven en un mundo fantasioso y ahí son superhéroes, o si son hombres se vuelven mujeres o animales, lo que sea. Y luego cuando se desconectan, pierden su razón con las cosas reales de la vida. A mí me parece que eso es lo que pasa con nuestros congresistas, con nuestros líderes políticos, con todos aquellos que están en la justicia y como no razonan en base a la verdad, entonces comienzan a violar eh, ¿cómo diríamos? Violan su jurisdicción, su poder que está limitado, y entonces creen que por tener una posición importante tienen derecho a decir y hacer lo que quieran Claro. sin alinearse a la constitución, en este caso de un país, porque en la constitución no está, Juan, el artículo 11 de la constitución, diga bien, de la constitución de Colombia del 91, 1991, la constitución nuestra habla del derecho a la vida. Mira, le busco aquí esto rapidito, yo lo tengo. Tengo la Constitución. A ver, Constitución de Colombia. Aquí dice el título 2 de los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 1 de los derechos fundamentales. Artículo 11. Dice, el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Y el artículo 12 dice, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, dice el artículo 13. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Bueno, estoy aquí leyendo lo que la Constitución dice. Y entonces ahí es donde entra la locura de nuestros gobernantes, como a su antojo, a su amaño, como nuestros líderes en su ignorancia, pues son ignorantes, como nuestros líderes políticos en su locura, en su demencia, es una demencia, se atreven a hacer resoluciones o a proponer en su defecto leyes, y hablo del Congreso, proponer leyes que van en contra de la razón. No lo haríamos de la Constitución, en contra de la razón humana. ¿Cómo van a proponer semejantes barbaridades supuestamente en una nación que tiene ciertas libertades como la Colombia amada, la Colombia nuestra? Pues bueno, quiero decirle a esta gente, que hay un pasaje en la Biblia que está en Isaías 10, del 1 al 4, y dice, ay, los hay, de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Esta resolución de esta ministra, del presidente también, de los congresistas, son acciones tiránicas, porque usan el poder para mandar mensajes equivocados, para mandar mensajes torcidos, que traen conflictos mentales y quitan la paz a la sociedad. Hay de los que dictan leyes injustas
y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos, dice Isaías capítulo 10. Entonces, a esta gente que se cree en Dios, les decimos, ay, de ustedes que están dictando leyes injustas. Y pues el aborto es una ley injusta. Fíjate, Juan, lo que pasó en el Congreso esta semana. Hubo fiesta en el Congreso. Los vi, aplaudían, brincaban literalmente como corderitos, celebraban, aplaudían, hacían bulla esta semana porque se aprobó supuestamente que no se pueden hacer corridas de toros. No se pueden hacer corridas de toros. Y entonces no se pueden matar los toros. Los toros. Bueno, no vamos a hablar de eso. Es un tema muy interesante que un día podemos hablar. No, claro, ya para otro. Sí, pero es esto. Celebraban, brother. Celebraban en el Congreso. Mejor dicho, eso se volvió el Congreso Roy Barrera. Abrazaba a la que exponía, a la que expuso esa ley y que ganaron, la abrazaba. Mira, protegiendo la vida de un animal. Mientras, por otro lado, se hacía una resolución donde se mataba, se mata, libertad para matar a un bebé, un ser humano. Dale. Sí, vemos también cómo se distorsiona, ¿cierto? Cómo está esta distorsión en cuanto ¿cómo se llama? Al, al, al cuidar de la vida, al supuestamente los derechos. Entonces, ¿cómo podemos ver que también, si vemos la trampa que ponen ellos debajo, si no es por casualidad que hayamos visto este tipo de ley en estos momentos, ya que después han venido durante años instaurando filosofías feministas, filosofías separatistas de estructuras de familia y todo eso, y ahora que tiren esto, es una mechita prendida, digamos, de bomba para las jóvenes que están en este momento, están quizás confundidas. Tenemos que ponernos de acuerdo que los 14, 15 años es una edad en donde hay mucha confusión, tú estás eligiendo qué camino tomar, estás viendo qué referencias tomar. Entonces, si estás bajo una filosofía errada, como lo es el feminismo, como lo es la izquierda, como lo es el comunismo en sí, y ves que tu Dios te está ofreciendo este tipo de autoridad, que el Dios de los comunistas es el Estado, y que tu Dios te está ofreciendo este tipo de autoridad, de poder, que es asesinar a tu hijo a diestra y siniestra, si quieres, no quieres, ese llamado derecho. En sí es una ley que a las niñas las va a confundir y va a hacer que se peleen con sus madres, se peleen con sus padres, haya más rebelión, la familia se va a fracturar aún más por causa de este tipo de leyes en sí. Es lo que usted dijo hace un rato. Estaba leyendo el versículo de hay de aquello con gobernantes que hacen leyes que perturban a la gente, que la corrompen en sí, y este tipo de leyes son esto. O sea, no es que lo hagan porque ellos digan quiero hacer un mundo mejor, lo están haciendo en sí para fracturar más a la sociedad, confundir más a la juventud y, aún así, y así perpetuarse aún más en el poder. Solamente por eso lo hacen. Pareciera algo muy simple, ¿no? Una Ajá. resolución loca y fuera de contexto, una resolución eh, supuestamente para proteger a un grupo determinado de personas, porque ahí viene también un problema. Cuando uno hace resoluciones y leyes o decretos o acuerdos para proteger un grupo de personas, ya esa ley, ese acuerdo, esa resolución ya pierde su justicia y Uh-huh. se vuelve una propuesta corrupta,
porque pues es una resolución, una propuesta que beneficia a un grupito, a un grupito. En este caso, por ejemplo, el aborto, cuando sale el aborto, estas resoluciones y este asunto de querer matar a los bebés, solamente quieren beneficiar a un grupito de personas, que es un grupo pequeño, de jovencitas o personas adultas que les gusta la inmoralidad, que les gusta el sexo libre, Claro, que les gusta ir en contra de lo natural, que es un grupo pequeño, porque si nosotros analizamos, la mayoría de los colombianos no quieren eso. Se hablan con las mujeres no quieren abortar, los hombres no quieren abortar a su hijo, lo quieren tener. Lo natural. Ningún hombre y ninguna mujer en sus 5 sentidos va a querer matar a un bebé. Hay jovencitos y niñas que quieren matar al bebé, pero lo quieren hacer porque saben que hicieron algo malo. Y para taparlo, pues no, mira, deshacemos esto y se mata y ya pasa como, no pasó nada. Tú claro. sigues igual, virgencita, yo sigo sin hijos, tú sigues viviendo tu vida, yo sigo viviendo la mía, no tengo que trabajar para ti ni tú para mí, no tengo que sostener a nadie. Problema solucionado. Y este, Error. Esos son un grupito de aquellos que promocionan y que quieren vivir la vida loca. La vida loca no es de toda la vida. La vida loca es por un tiempo determinado, porque la vida es corta. La juventud pasa, llega la adultez, la persona ya adulta comienza a pensar diferente. Y luego todo lo malo que ha hecho en su vida y ha promovido, como tiene conciencia, eso le va a doler. Está registrado con los psicólogos y psiquiatras y médicos que las personas que abortan al final sufren toda la vida cuando lo hacen ujú, intencionalmente. Hay un problema emocional, hay un problema del alma, hay un problema en la conciencia sí. que toda la vida le va a atormentar por haber tomado la decisión de matar a un ser humano vivo. Yo he matado una gallina y puedo dormir tranquilo. He matado un ratón, bueno, varios animales que el ratón no lo he comido, pero animales que pueden comer. Pero mi conciencia, yo puedo dormir tranquilo. Nunca mi conciencia cuando mato un animal para comérmelo, mi conciencia me atormenta. Pero aquella persona, yo no maté a una persona adulta, espero no hacerlo nunca en mi vida, pero la persona que mata a un ser vivo, su conciencia queda marcada para siempre. Entonces, esta gente, estas resoluciones, como tú dices, tiene muchas implicaciones. Número uno, familia. Desbarajusta la familia, la deteriora el concepto de la familia, deteriora el concepto de la vida, causa un daño psicológico en la vida de los jóvenes, causa un daño social y he escuchado por ahí que el gobierno de Colombia se le llama el gobierno de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte. Estoy escribiendo mi voz patriota, precisamente ahora, escribiéndola, y el título va a ser La cultura de la muerte. La cultura de la muerte. ¿Cómo tan fácilmente unos líderes pueden legislar, ordenar que se acabe con la vida de otra persona? Ujú. O en su defecto, tenemos gente que cuando alguien le estorba para sus propósitos, entonces lo mandan a matar, así de sencillo. Claro, todo eso que está pasando hoy en día que parece tan fácil es consecuencia, por ejemplo, de las películas. En las películas tú ves cómo matan y matan y matan y matan gente, como si fueran mosquitos. Y la gente pues comienza a creer eso, ¿no? La vida no vale nada. Claro. Dale. Lo- los videojuegos de ahora, los niños cómo están disparando todo el día, con esa ya tienen
en su cabeza está insertado algo subconscientemente que ya creen que quitarle la vida a una persona es como lo hacen en sus videojuegos, llegar y dispararle a alguien y no tener ni una consecuencia en sí. Y eso lo están aprovechando en sí este tipo de personas. Algo que también impacta mucho este tipo de leyes, que se ha visto sobre todo en Argentina y en México, que es que encubren. Por ejemplo, que una niña de 14 años pueda abortar no significa que la mayoría de las veces las niñas de 14 años que se embarazan lo hacen a través de manipulaciones de gente mucho mayor que ellos, personas que la manipulan de manera psicológica, de manera emocional, y embarazan a estas niñas y para encubrir, digamos, lo que hicieron, las mandan a abortar, ellos mismos se pueden hacer cargo y es lo que hacen este tipo de leyes. No es que estén protegiendo a la niña, la están desprotegiendo más porque la dejan a merced de personas. Es que a eso es lo que yo voy, lo que dije desde el principio. En vez de ir a la causalidad en sí, van a los tumores que van saliendo. Y no, tienen que ir a la raíz. Entonces, desde nada sirve, por ejemplo, en Argentina, la ley de feminicidio, la ley feminista, no están, digamos, no están disminuyendo la violencia en contra de la mujer, ni el homicidio han bajado, todo lo contrario, se mantienen y hasta suben. ¿Por qué? Porque esas leyes nacen a través de un supuesto que dicen los hombres matan a las mujeres por ser mujeres, ¿cierto? Pero no, hay un estudio mucho más complejo detrás de eso, que puede estar involucrado alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, un montón de cosas que se pueden estudiar que son científicas reales, pero la ignoran. ¿Por qué? Por un tema de ideología. Lo mismo pasa acá. La niña de 14 años puede abortar para comenzar. ¿Por qué una niña de 14 años tendría que estar teniendo relaciones sexuales? Eso es lo que tenemos que ir más a fondo de eso. ¿Quién es el hombre que embaraza a la niña de 14 años? Si es un mayor de edad, que responda ante la sociedad. Pero no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La niña tiene derecho a ir a abortar y si le preguntan quién es el padre, ay, me estás ofendiendo, no, yo no quiero revelar cosas de mi vida personal aquí acá. Y la mayoría de las veces son personas que manipulan a estas niñas para que satisfagan sus deseos y después vayan a abortar evadiendo en sí las consecuencias. Y las personas están impunes, violadores, manipuladores, maltratadores, personas que a través de este tipo de leyes les sacan un provecho. Claro, fíjate que lo que aparentemente es un derecho se convierte en un problema para la persona a quien le dan el derecho. En este caso, una niña de 14 años tiene derecho a abortar. Una niña de 14 años, ¿qué se le está diciendo? Tenga sexo Uh con -huh. quien quiera. Y si ella queda embarazada, y no se cuide, si no quiere, no se cuide. Si queda embarazada, puede botar al bebé, matarlo. Pero eso es violencia contra la mujer, porque el aborto inducido es cosa horrible. Lo que un médico tiene que hacer para que ese bebé que está en el vientre de la niña, de la mujer, salga, primero que todo tiene que matarlo. Claro. Lo mata con un veneno, una inyección. Hay videos donde lo matan por pedazos, o sea, lo descuartizan. No, lo van picando. Entonces es algo catastrófico. Es algo realmente muy violento. Pero lo quieren hacer ver como si fuera a ir al baño y ya, se sentó en el baño y botó algo que no sirve del cuerpo. Qué cosa tan desastrosa, qué mentalidad tan pervertida, qué ideas tan contrarias a la verdad. El aborto en ningún momento es admisible. Sin embargo, en Colombia, la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional constituye un avance, dicen ellos, importante
para la garantía y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Por esa razón, con esa mentalidad y razonamiento y conclusión equivocada, entonces la Corte Constitucional, a través de esa sentencia, despenalizó el aborto en 3 condiciones básicas, que es lo que realmente existe. Una es cuando peligra la vida y la salud de la madre. Dos es cuando se presenta malformaciones de efecto incompatible con la vida. Y el tercero es cuando el embarazo es producido por abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida. Eso es lo que está ahí. No es la ley, no es viable, tampoco es aceptable, que también hubo un momento en que estaban diciendo también que iban a colocar como ley que una propuesta de matar al bebé, aparte que hasta los 6 meses podían matar al bebé. Quieren añadir al mal más mal, pero solamente, otra vez digo, por beneficiar un grupo pequeño de personas que quieren vivir como les da la gana. Pues no se puede. Estamos denunciando esto, estamos hablando de los derechos civiles del hombre. Una señorita, un joven, tiene derecho a ser libre, a vivir su inocencia de la niñez, de la juventud, y experimentar este tipo de situaciones que son más complicadas, como es un embarazo, no como es todo esto en el matrimonio. Por ejemplo, tú acabas de tener una bebé hermosa, Eva Rafaela, y tener un bebé pues requiere cierta responsabilidad, un nivel de responsabilidad muy alto, muy alto. No solamente es tener sexo y ya, hay muchas implicaciones en ese proceso. Y Dios, en su diseño, pues ha determinado que sea ya cuando una persona es adulta, que tiene la capacidad mental, emocional, espiritual para enfrentar esto. Pero este tipo de iniciativas erradas lo que hace es exponer a la señorita, al joven, a acciones de las cuales no está preparado para enfrentar. Claro. Ese es uno de los dilemas pues, garrafales. Y por esa razón, entonces ahí es donde se viola los derechos civiles, porque hay derechos naturales que tienen las personas. Y cuando por medio de la ley se quiere imponer ciertas ideologías, eso es violar los derechos civiles del hombre. Eso es violar la libertad que tiene el hombre de decidir en su momento lo que es correcto. Y no que una ley le diga cuándo lo hace, cuándo no lo hace y lo controle. Bueno, esas son las ideas, Juan, de la filosofía déspota, tiránica, equivocada, que tienen todos estos líderes progresistas que viven en un mundo fantasioso y creen que se puede construir un mundo mejor rompiendo las leyes. ¿Qué te parece eso? Exactamente. Usted, un paréntesis en sí, me sacó el tema de mi hija. Mi hija nació el 2 de enero, tiene 15 días, 16 días de nacida. Eh, y, y ¿cómo se llama? Y yo mientras la cargo en brazo me doy cuenta la fragilidad, ¿cierto? El cuidado que uno tiene que tener, como usted dice, no es llegar, tener relaciones sexuales y que la niña se críe sola, no, es una responsabilidad y ya estamos viendo, digamos, la responsabilidad en sí. No le digo consecuencia porque para mí no es una consecuencia, es parte del proceso hermoso que estamos viviendo como padres, que es levantarse a medianoche, alzarla, hacerla dormir y esas cosas. Y yo el otro día en un momento que tenía con Dios le preguntaba esto, decía cómo el tema de la fragilidad con el ser humano, ¿por qué tú permites eso? Que el bebé sea tan frágil y que el proceso dure tanto, dure 18 años, 20 años hasta que la mente humana ya esté madura para valerse por sí misma, no como los animales en sí, que los animales viven por instintos.
y, ¿cómo se llama? Y uno puede ver que un cachorro a los meses o a los días ya está caminando, puede a lo mejor comer por sí solo. Un gato también, un gatito chiquitito a lo mejor a los días, al mes, ya está corriendo para allá, corriendo para acá. Y así animales que viven en zonas mucho más salvajes, a los días ya están corriendo para acá, ya se valen por sí mismos. ¿Por qué Dios no permitió que el ser humano hiciera esto? Entonces, ¿por qué? Porque emocionalmente, mentalmente, el cuerpo, el ser humano necesita nutrirse y valerse del padre durante ese proceso. Es importante el tema de la paternidad, ya que ya me estoy desviando un poquito del tema, pero es importante, digamos, el proceso en sí del, del crecimiento. Y podemos ver que a los 14 años, una niña no está ni mentalmente ni físicamente preparada para vivir lo que le están ofreciendo. O sea, una niña de 13 años no está ni físicamente preparada, su cuerpo no está preparado para soportar en sí una relación sexual, no está preparada mucho menos para soportar un aborto. Mentalmente, psicológicamente, una niña yo creo que la destrozaría. ¿Por qué? Porque destroza a mujeres adultas. Me imagino a una niña chica lo que le haría. Entonces, podemos ver eso, como digamos, el propósito de Dios para el ser humano es ese, es que viva un proceso tranquilo, calmado, como dijo el pastor Ricardo, que viva un proceso que viva cada experiencia, cada etapa de su vida de manera tranquila, hasta que ya llegue el momento de vivir lo que le toque vivir, como a lo mejor como casado, como padre y como eso. Los derechos humanos nos pertenecen por igual a todos y cada uno de nosotros. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Los derechos rigen la manera en que los individuos viven en una sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con, por supuesto, el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Qué tremenda párrafo. Estoy leyéndolo literalmente de lo que dicen que son los derechos humanos. Y los derechos humanos pues son universales. No son derechos que son para un grupo sí y para otro grupo no. Tienen universalidad o como se dice, son derechos inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho y nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Quería leer esto porque esto es lo que pues se dice cuando se habla de UNICEF, ¿no? Que habla de los derechos humanos, que supuestamente está a favor de los derechos del hombre, y por lo tanto, pues tiene que mantener una posición no de privilegiar a grupos, sino el privilegio es a toda la humanidad. Entonces, cuando se viola los derechos que tiene el hombre, es donde vienen pues las consecuencias sociales. Hay revueltas, hay violencia, se acaba la paz, el hombre pierde la seguridad, el hombre pierde la libertad para poder movilizarse, porque pues como se están violando los derechos, entonces pues ya hay temores, no puede salir porque lo roban. Derecho, uno tiene derecho a andar por las calles libremente con sus cosas personales, pero como se viola ese derecho, entonces el hombre ya no puede andar tranquilo, ni puede cargar sus cosas personales porque se las pueden robar. Todo esto, pues, son causas
que hacen que los derechos civiles sean violados y por lo cual tenemos que nosotros luchar. Tenemos que estar en contra de todos aquellos personajes, de las leyes que se hacen, que quieren esclavizar, porque básicamente, Juan, es cuando se viola un derecho, es porque se quiere esclavizar a la otra persona, es porque se quiere menospreciar, bajarla de su posición, es porque se considera inferior. Y aún estas leyes, como la que hizo esta ministra, la resolución, las que están ahí por la Corte Constitucional y las que están ahí rondando en el Congreso con estos legisladores tan terribles que tenemos, pues nada menos son leyes que están en contra de la razón, en contra de la misma ciudadanía. Estamos convirtiendo una cultura de muerte. El aborto es una cultura de muerte, la eutanasia es una cultura de muerte. Y ya las personas mayores, como no producen, entonces hay que matarlas. Una cultura de Enfermos. muerte. Quieren En hacer Canadá, leyes con esto. en Canadá, a personas con problemas financieros, a los pobres, a los que ya están siendo una carga, imagínense. Tienen derecho a eutanasia también, a los que tienen problemas mentales, síndrome de Down, cosas así. Claro, Por esa razón, Canadá erradicó a lo ya no tiene síndrome de Down, el mundo aplaude, pero ¿cómo? Un país con, ¿qué fue lo que hicieron? Asesinaron a un niño. claro, asesinar Claro. una También vida. algo que quería recalcar de lo que usted estaba diciendo, el tema de los derechos, es que algo que tenemos que tomar en cuenta, lo que estamos escuchando lo que estamos escuchando esto, es que el gobierno en sí es violencia. Pablo define al magistrado como la espada. Entonces, el gobierno siempre es violencia. Está hecho solamente para cumplir un propósito en sí. Y ese propósito se puede usar solamente, o sea, ese propósito se puede cumplir solamente a través de la violencia. Entonces, como el Estado es violencia y el propósito que cumple no lo está cumpliendo, cumple otro tipo de propósito que no debería cumplir, lo hace a través de la violencia. Eh, vamos a ocupar a un filósofo pagano completamente, mundano, que está lejos de ser considerado como cristiano, como liberal, como que fue de izquierda, fue el Max Weber, no me acuerdo. Él define al Estado como el monopolio de la violencia física, que es esta concentración que los que hemos estudiado John Locke, ya el contrato social, obviamente, todo ese tipo de cosas, el monopolio de la violencia física. Entonces, cuando él define al Estado en sus tres poderes, en tanto el ejecutivo como el judicial como el legislativo, es violencia. Entonces, cuando alguien recibe un derecho del Estado, un derecho supuestamente del Estado, es porque subconscientemente o de manera indirecta le está violando derechos a otras personas. Por ejemplo, yo tengo derecho a la salud gratis, pero ese derecho a mi salud gratis le está quitando impuestos de manera forzosa a otra persona para que me lo den a mí. O sea, todo lo que hace el gobierno, aunque sea un derecho bonito, bueno, es a través de la violencia. Es más, alguien pudo haber caído preso por no pagar el impuesto que me iba a servir a mí como beneficio en sí. Entonces podemos ver también cómo este tipo de cosas se hacen a través de manipulan no solamente la violación de derecho directa, que es el caso de la niña de 14 años, tanto el bebé como va a ser abortado, sino quién va a financiar esto. ¿Y quién financia esto? Todos nosotros, ¿a través de qué? De la violencia. Los que no oponemos a eso, los que no oponemos, el gobierno no va a venir a mi puerta y va a decir, ¿quiere pagar? Le sugiero que pague. No, listo, no. Si no, pues, si yo no pago mi impuesto, me van a mandar preso. Me mandan preso y voy a tener unas consecuencias durísimas por eso. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros como cristianos tenemos que tener claro. El gobierno es violencia, solamente es eso. No es derecho, no es bondad, no es nada. Solamente es espada. Así es, me gusta ese análisis que hace porque definitivamente pues el gobierno, los gobernantes existen para eso, para proteger al inocente y castigar. ¿Cómo se protege al inocente? Castigando a los malhechores. Y para castigarlo, pues tiene que usar la fuerza, esa es su autoridad, esa es su arma.
Bueno, yo quería hablar hoy también de, por ejemplo, dónde han nacido los derechos del hombre, los derechos civiles, la historia un poquito, pero no nos da el tiempo de esto. Pero leyendo la Constitución, Juan, nuestra, me doy cuenta que en Colombia, pues la pena de muerte no se puede impulsar hasta que se cambie la Constitución, ¿no? Porque la Constitución dice, habla ahí en el artículo 11 y 12, que aquí no se puede matar a nadie, ¿no? No se puede matar. La pena de Hay muerte pena de no. muerte, pero para los inocentes, para los bebés. Claro, increíble, sí, es increíble, ¿no? Bueno, eso son temas muy amplios, pero que tienen que ser razonados en base a la verdad. Porque todos esos temas, razonados en base a los filósofos modernos, en base a lo que yo pienso, causan un desastre. Y solamente lo que se sacan son conclusiones eh, insanas, conclusiones fuera del orden. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Soy Juan, como siempre lo estás haciendo. Este año estaremos contigo aquí también en el programa Hablemos de Gobierno Civil Bíblico. El tiempo se nos ha ido y pues nos veremos con la ayuda de Dios próximo lunes 4 de la tarde y miércoles 4 de la tarde con temas como este de gobierno civil, temas actuales, contundentes, pero razonados en base a lo que dice la Biblia. Nos despedimos, Juan. Muchísimas gracias, Pastor. Entonces, gracias a los que nos siguen hoy, nos ven en vivo y en directo, los que nos verán en diferido. Si alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros, hágalo con mucho gusto, por medio de la emisora, por el teléfono de la emisora, se puede comunicar y con mucho gusto pues estaremos respondiendo. Entonces nos despedimos, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones, que estén bien. Muchísimas gracias.